Bienvenidos a Ciudad de Avivamiento, donde la presencia del Espíritu Santo es real. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice Marcos 16. Vamos a leer del 15 al 18. No sé si tenemos el... Mark chapter verso. 16, from verse 15 to 18. Lo vamos a leer solo en español para avanzar. It would Hija, only be como Roberto sabe decir, solo lo vamos a leer en español. Hijo. read in English. Sorry, in Spanish to save Amén. time. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? How many believe here? Yo creo, I believe. yo creo. I believe. Y si nosotros creemos, See what's going on here when you believe. dice, en mi nombre echarán fuera demonios. In my name, Wow, you will cast out demons. amazing, awesome, Increíble, profundo. profound, deep. Hablarán nuevas lenguas. You will speak new tongues. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? How many speaking tongues here? Los que no hablen al final del servicio, hablen con nosotros. Vamos a Those ministrar who don't también speak, eso. at the end of the service, you will be. Porque Dios nos va a dar regalos. Because God is going to Amen. give us gifts. Tomarán en las manos serpientes y They- si bebieren cosa mortífera no les hará daño. They will take up servants, and if they drink anything deadly, it will not harm them. Esto se refiere a tomar serpientes, This se thing about refiere taking servants and serpents, it means cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a potestades, when we have to face the enemy a las fuerzas del enemigo, and the forces of the enemy, a cosas que quieren lastimar nuestras familias. things that want to hurt our Dios family. nos ha dado regalos también para enfrentarnos en contra de eso. God has given us gifts to go against those things as well. Y finalmente dice, y esta me encanta, And this- me gusta mucho. I love this one. ¿Pondrán qué cosa? Sus manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar? And they will lay hands on the sick, and what's going to happen? Amén. ¿Serán qué? They will be what? ¿Se van a sentir peor? They're going to feel worse? ¿Van a salir peor, más cargados? They're going to feel worse and be like burdened? ¿Van a salir sanos? They're going to be healed. Amén. Pero hay que usar estas. But we have to use these. Mírese sus manos. Look at your hands. La Biblia The dice Bible says que Dios nos ha dado estas manos God has given us these hands para hacer riqueza. ¿Usted sabía to eso? do richness. Y muchas veces solo pensamos And many times we just think en nuestras manos in our hands solo para hacer riqueza. just to make richness. Y como Dios nos trajo a Canadá, But God brought us to Canada. solo nos ponemos trabaja y más We just trabaja. work and work and work and work. Y usamos nuestras manos para trabajar. And we use our hands to work. Y nos olvidamos And we forget para qué otra cosa Dios nos ha dado estas manitas. what else God has given us the hands for. Amén. No solamente para trabajar, It's not just to work, sino para traer but to bring el reino de Dios the kingdom of God a esta tierra. to this earth. Amén. Y cuando yo estaba sentada ahí, When I was sitting down here, el Señor me dio un versículo, the Lord gave me a verse, pero no me acordaba dónde estaba. but I couldn't remember where it was. Y tuve que salir un momento So I just left for a little while. y tuve que pedirle a alguien que me ayudara a buscarlo. And I asked somebody to help me look for it. Entonces lo encontramos. And then we just found it. Y yo les voy a ser sincera. And I'm going to be very sincere. Yo tengo un mensaje, I have a message, pero Dios me lo cambió. but God changed it. Entonces, vamos a ver lo que dice Éxodo 3:14. So we're going to go to Exodus 3:14. chapter 3, 14. Y yo quiero que usted, si usted tiene un marcador, ráyelo bien. So if you have a marker, just, highlight it well. Éxodo 3:14. Exodus 3:14. Porque antes de saber los regalos que tenemos, Because before knowing the gifts that we have, tenemos que aprender a conocer a Daddy. Who's my daddy? we have to know who our daddy is. Amén.
Veamos lo que dice Éxodo 3:14. So let's see what it says in Exodus 3:14. Y respondió Dios a Moisés, And God said to Moses, yo soy el que soy. I am who I am. Y dijo, And he said, así dirás a los hijos de Israel, you should say to the children of Israel, yo soy me envía a vosotros. I am has sent me to you. Yo soy el que soy. I am who I am, Jehová, Jehovah, tu Padre, your Father, Yahvé, Yahweh. Yahweh. Yo soy el que I soy. am who I am. Y si nosotros no te traigo mi mensaje ahorita mi mensaje se quedó a un lado. My message is just said on one side. Pero si nosotros observamos la Biblia desde Génesis hasta But Apocalipsis, if we observe the Bible from Genesis to the Revelation, Él se revela a nosotros He reveals to us como lo que Él es. as who He is. Jehová Jireh, Jehovah Jireh, Jehová Shammah, Jehovah Shammah, Jehová Nisi. Jehovah Nisi. ¿Y qué quiere decir todo eso? And what does all that mean? Jehová Dios, mi proveedor. Jehovah God, my provider. Mi Dios, mi sanador. My God, my healer. Mi Dios, mi bandera. My God, my flag. Mi My Dios, mi banner. escudo. My God, my shield. Mi bandera, en fin, My banner. etcétera, etcétera, etcétera. Pero Él se revela But He reveals Himself, lo que Él es, who He is, como gigante, as a giant, poderoso, powerful, grande en batalla, great in the battle, Rey de reyes, King of kings, Señor de señores, Lord of lords, Alfa y Omega, Alpha and Omega, principio y fin, beginning and end, primero y último. first and last. Ese es tu papá. That's your Father. Y si nosotros hablamos científicamente, So if we talk scientifically, ustedes sabían did you know que es el hombre that man, el que decide el sexo, the one who decides on sex del bebé que va a nacer? of the baby that's going to be born? Así que aquellos hombres que solo han tenido niñas, So those guys who have little girls, no se estén enojados con sus esposas. Don't get mad with your wife. Porque usted es el que decidió el Because sexo you're the de, one who de decided. sus hijos. on your children. Amén. Porque es una composición de cromosomas. Because that's a composition of the chromosomes. X y X X and X es una niña. is a girl. X y Y. X and Y. Sorry, se me sale lo de bioquímica, papi. I'm sorry, I'm getting into biochemistry here. X y Y X and Y es un varón. is a boy. La mujer siempre va a aportar cromosomas X. The girl is always going to carry chromosome X. Pero como el hombre está compuesto con cromosomas X y Y, But because boys have these chromosomes X and Y, el hombre decide the man decides cuál es el sexo de ese nuevo bebé. what that sex of that new baby is. Amén. Ahora, ese bebé Now that baby, obtiene he obtains lo que su papá le ha dado. what his father has given him. Y ese bebé And that baby es como sus padres, is just like the parents, como mi hijo. like my child, my son. Se parece físicamente a su papá. He looks physically like his father, Amén. Pero en su manera de ser, but in his being, él se parece a mí. he's really like me. Pero en cambio con mi hija, But on the other hand, with my daughter, ella se parece físicamente a mí. she's physically looking like me, Hermosa como yo. beautiful like myself, Pero ella en su manera de ser, but in her way of being, ella se parece a su papá. she's like her father. ¿Sí? Los padres damos a nuestros hijos lo que nosotros somos. The parents, so we give to our children who we Sea en nuestra are, apariencia física whether it be the physical appearance o sea en lo que somos. or whether what we are in ourselves. Como padres, So as parents, a medida que nuestros hijos van creciendo, as our children grow up, nosotros nos derramamos en ellos. so we overpour onto them. A veces yo veo a mi hija Sometimes I look at my ¿Qué daughter, otra palabra? goes out there. esforzado, He's valiente. just strong and bold. Amén, así es Dios. That's the way God is. Y Dios quiere que nosotros seamos también como Él es. And that's así. what God wants for us to be like Him, the way He is. Amén. Él en su palabra nos llama mi hijo. In His Word, He calls us our children. Our Nos son. llama hechura mía. He says,
You're my creation, embajadores de Cristo, ambassadors of Christ, la sal de la tierra. the salt of the earth. Nos llama a ser luz. He calls us to be light. Y todas esas cositas, esas palabras, And all of these things and these words reflejan el carácter de Él, reflect the character of reflejado en himself, lo que Él quiere que nosotros seamos. reflected in what he wants us to be. Amén. Ahora, y yendo para atrás, So just now going backward a little bit, vamos a recordar we're just going to recall que nosotros últimamente that just lately hemos estado enfocándonos en acerca de lo que es un Dios we sobrenatural. have been focusing on what God is in his supernatural being. Y hemos cantado muchas veces And many times we have sung sobrenatural. supernatural. Eres un Dios sin igual, You're God of, you don't look like anyone else. dueño del cielo y mar, You own the earth and the heavens. sobrenatural. Supernatural. Dios es un Dios sobrenatural. God is a God of supernatural. Y cantamos And we sing. y a veces no entendemos lo que And cantamos. sometimes we don't understand what we're singing. Y si Él es God. quiere decir This means que nosotros that we también podemos hacer cosas can also sobrenaturales. do supernatural things. ¿Sí o no? Is that right? Porque Él es nuestro daddy. Because he's our daddy. Se oye tan bonito cuando dicen daddy, especialmente las girls. Cuando Isaí dice daddy, así todo duro, ¿no? Pero cuando nosotros las mujeres decimos daddy, se oye así como más nice. Isn't it sweet the way when we say daddy, it looks like really nice? Él es nuestro daddy. He's our daddy. Amén. Y a veces hablamos y hablamos, And sometimes we just speak and we speak, pero no entendemos lo que nosotros hablamos. but we don't understand what we're really speaking. ¿Quién es Dios? So who is God? Dios es un Dios espiritual. God is a spiritual God. Él es sobrenatural. He is supernatural. Él es eterno, He's eternal, inmutable, immutable. que tiene atributos y habilidades He has attributes and abilities sobrenaturales. which are supernatural. Él vive en la dimensión de la eternidad. So he lives in this eternal dimension. Él habita en el ambiente espiritual He lives in the spiritual ambience. y Él se manifiesta de forma visible And he manifests invisibly en la dimensión natural. in the natural dimension. Eso es Dios. That's who God is. Amén. Isaías 57:15 Isaiah 57 verse 15. dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Ahora, ¿cómo Dios se nos revela So how does God reveal a nosotros himself to us como un Dios sobrenatural? as a supernatural God? Dios se revela a nuestras vidas God como un Dios reveals sobrenatural Himself as a supernatural God a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Porque solo cuando tenemos un encuentro Because it is only when we have this encounter con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, vamos a ver, we are going to see, vamos a entender we're going to understand todo el poder all this power que ha sido puesto en nuestras manos that has been put and placed in our hands a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Amén. Si usted busca en su Biblia Hechos, If you look in your Bible in the book of Acts, capítulo 1, chapter 1, verso 8, verse 8, ¿qué dice ahí? what does it say there? ¿Lo puede buscar, por favor? Can you please look for that? Amén. Léalo con voz alta. Please read it out loud. Amén. Amen. ¿Qué dice al comienzo? Y recibiréis poder It cuando haya venido el Espíritu Santo. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Entonces nosotros realmente vamos a entender So when we really go and understand a ese Dios sobrenatural that supernatural God, cuando el Espíritu Santo when the Holy Spirit nos haya investido
has just come upon us, de ese poder of his power y de esa autoridad. and that authority. Acuérdese lo que leímos en Marcos. Remember what we read in book of Mark. Dice que estas señales seguirán a los que creen. It says the signs will follow those who believe. Dice, en su nombre hablarán nuevas lenguas. In his name they will speak new tongues. ¿Y qué es eso de hablar nuevas And what is lenguas? this thing about speaking new tongues? Eso es la manera visible It's a visible way en que tú demuestras al mundo, al que te mira y al que te that you're oye, demonstrating the world, those who hear you and see you, que tú tienes, es la manifestación hacia afuera is that manifestation from the outside de lo que tú world tienes en ti, of what you have inside you, que es el Espíritu Santo. who is the Holy Spirit. Amén. Ahora, antes de seguir, So now, just before we move forward, quiero aclarar, I just want to clear something up. porque si hablamos de un Dios sobrenatural, Because if we speak of a supernatural God, tenemos que entender we have to understand qué es eso de sobrenatural what is this thing about supernatural y qué es eso de natural. and what is this thing about natural. Lo natural The natural es lo que nos rodea a nosotros, is what surrounds us, es lo que se deja regir por las leyes del tiempo, is what goes beyond on the laws of por las time, leyes del espacio, with the laws of the space, por las leyes de la materia, and the law of the material things. ¿verdad? Nosotros sabemos que por la gravedad, So we know that through gravity, si yo dejo caer caja de Kleenex, if I let this Kleenex box go, por la ley de la gravedad, because of gravity, se cae. it falls. Esa es una ley That's de a gravedad. law. That's a gravity law. Es algo que está estipulado, es algo natural. It's something that's stipulated. Es It's algo just que natural. científicamente tiene una explicación. It's something that has a scientific explanation. Porque sabemos que la tierra Because we know that Earth atrae. attracts. Amén. Eso es lo natural. That's the natural. Pero ¿qué es eso de sobrenatural? But what is this thing about supernatural? Como su nombre lo dice, As its name says, es una dimensión it's this dimension que está por encima. which is just over. Amén. Es una dimensión It's a dimension que no se rige por las leyes that naturales, does not go with the natural law. sino que es más bien algo It is something que se mueve en el ambiente espiritual. that moves within the spiritual ambience. Es algo invisible, It's something that's invisible. es algo que es eterno, It's something that's eternal. es algo que se ubica fuera del tiempo, It's something that is located outside of time. es algo que ejerce dominio And it exercises dominion sobre esta esfera natural. over this natural atmosphere. Amén. Sobrenatural. So supernatural. O sea que nada que ver con esto. So nothing to do with this. Nada que ver con lo que yo veo. Nothing to do with what I can Nada see. que ver con lo que mis sentidos pueden tocar. Nothing to do with my senses or what I can touch. Nada que ver con lo que mis ojos naturales pueden ver. Nothing to do with my natural eyes can see. Nada que ver con lo que mi cuerpo puede sentir. Nothing to do with my actual body can feel. Amén. Por eso, cuando tomé el micrófono, That's why when I took the microphone, yo les dije a ustedes I told you que nosotros nos hemos empezado a mover por fe. that we have started to move in faith Amén. Porque nos hemos unido a la fe del pastor. because we have just Y hemos united creído en sanidad. to the faith of pastor and we believed in healings. Hemos creído en milagros financieros. We just believed in miracles, financial miracles. Hemos creído en que el cáncer ha sido seco y echado fuera We en have el nombre believed de that the Jesús. cancer has been cast out in the name of Jesus. Lo hemos creído por fe. We have believed it through Más faith. allá de lo natural. Just more over that, over the supernatural. Cosas sobrenaturales Supernatural things han estado pasando have been happening en medio nuestro. just amongst us. Hemos visto cómo la provisión financiera, We have seen this financial provision los hermanos López, with our brothers Lopez. de repente su mortgage bajó. Suddenly their mortgage was reduced. El matemático The maths y el contable and the accountant puede decir, oh, quizás el banco se equivocó. can say, you know what, the bank made an error. Si se equivocó, If he made an error, a nosotros no nos debe de importar. it doesn't matter. El Dios supernatural lo hizo. Our supernatural God did it. Amén.
Si un cáncer se secó, If a cancer was dried out, la mente del médico the mind of the doctor o de la enfermera or of that nurse o de la persona que ha estudiado ciencia, or that person who studied science, quizás fue un diagnóstico equivocado, I think it was the wrong diagnosis. o quizás no era algo maligno. No, it wasn't something that was bad. ¿Fue maligno Whether it was bad o no? or not, ¿A usted? No le importa. Como It dice, doesn't matter for como you. dice el hermano orante, que nos quitemos las máscaras. ¿A usted qué le importa? it doesn't matter. Porque Él es Dios. Because He is God. Él es un Dios sobrenatural. Because He's a supernatural Y Él God. hace como Él And He quiere, does as He wants, cuando Él when quiere, He wants. y usted no tiene que cuestionarlo. And you don't have to question this. Usted lo único que tiene que decir, All you have to say, aquí están mis manitas, my hands are here. úsalas. Use them. ¿Cuántos quieren que el Señor use sus manitas? How many want your hands to be Amén. used? Yo quiero que el Señor use mis manos. I want God to use my hands. Yo les voy a contar un secreto, I'm going to tell you a secret. pero es secreto. But it's a secret. No se lo diga a nadie, Don't tell anyone. porque si usted lo va a decir, Because if you're going to tell it, a mí me botan de mi trabajo. I will be thrown out of my job. Cuando yo tengo pacientes When I have patients que tienen algo who have something, que en mi mente yo digo, no, yo voy a poder orar por esta persona. in my mind I say, no, you know, I can pray for this person. Al disimulo, Just without people knowing, yo cierro la puerta I close the door y yo le digo, yo quiero orar por ti. and I say, I want to pray for you. Y hay unos que me regresan a buscar siempre. And some people just come after me Y yo oro por ellos. and I pray for them. Yo tenía una paciente I had a patient. que ella se le hizo como una úlcera en la pierna. She had like an ulcer in her leg. Y yo oré por ella. And I prayed for her. Y esa úlcera se secó. And that ulcer dried out. Y hay gente también And there's also some people, que yo no le pregunto si oro por ellos. I don't ask them if I want, to pray for Simplemente, them. sin que ellos sepan, Without them knowing, yo les pongo la mano I just lay my hands on them. y yo le pido al Señor que los sane, And I que just use ask mis manos. God to heal them using my hands. Dios quiere usar nuestras manos. God wants to use our hands. Estas señales seguirán a los que creen. These signs will follow those who believe. ¿Usted cree Do you believe que las señales lo sigan? that the signs will follow ¿Usted you? cree? Do you believe Entonces las señales nos tienen que seguir. the Amén. signs will follow us? Creemos, ¿cierto? We believe, right? Esas señales no solamente son para el pastor Roberto Those signs are not just for Pastor Roberto o para el pastor or for Orante Pastor Orantes o para el hermano Ken or for our brother Ken o para Isaí or for Isaiah o por los diáconos y los or ancianos. for the deacons or the elders. Esas señales Those signs son para todo aquel que cree. is for all those who believe. Yo creo, I believe. yo creo. I believe. Si usted cree, If you believe, usted tiene derecho you have the right a poder reclamar esos regalos. to be able to ask for those gifts. Pero hay una condición. But there's one condition. Cuando el papá le promete a un hijo When the daddy promises a son que le va a dar un regalo, that he's going to give him a gift, le dice, si te portas he bien, says, if you behave, yo te voy a dar lo que tú quieres. I'm going to give you what you want. ¿Cierto? Right? Si Dios demanda de nosotros santidad. So God demands from us holiness. Dios quiere usar estas manos, God wants to use these hands. pero Dios demanda de nosotros santidad, But God demands from us holiness. búsqueda. Seeking Him. Porque yo no voy a esperar que Dios use mis manitas I'm not going to expect God to use my hands. y en el fin de semana And then over the weekend, voy a hacer lo que no le agrada a Dios. I want to do something that doesn't please God. Porque de una fuente Because from one fountain, no one puede source, fluir nothing can flow. dos tipos de agua. Two types of water. O eres Or you are, o no eres. or you are not. Perdónenme si Dios le está hablando aquí hoy día a alguien. I'm sorry if God is speaking to somebody here. ¿Te estiras el pelo You know, you straighten out your hair, o te haces rulos? or you are curly. Decide. Usted decide. You decide. ¿Quiere vivir una vida santa para Dios? You want a holy life for God? Dios va a usar tus manos. God is going to use your hand. Dios va a usar tus manos. God is going to use your Pero tú hand. tienes que decidir. But you have to decide. Amén. Amen? Porque no esperemos Let's not wait que la prueba in the trial venga a tocarnos. He comes and touches. O que en la prueba, Or that in the trial, ahí sí corremos al pastor then we just run to the pastor, o corremos a Dios. or we run to God. Ore por mí. Pray for me. Señor, ayúdame. Lord, help me.
Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. We have to put forth from our behalf. Nosotros tenemos que vivir en We santidad have to live in holiness para que Dios use estas manitas. so God can use our hands. Amén. Amen? Bendito sea Dios. Aleluya. Blessed be God. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? How many want to be used by God? Ahora, ¿qué es un milagro? So now what is a miracle? ¿Usted se ha puesto a pensar qué es un milagro? Have you ever thought what a miracle is? Aleluya. Un milagro se puede definir como la intervención sobrenatural de A Dios. miracle is a Eso supernatural es un milagro. intervention from God. That's what a miracle is. Amén. El poder sobrenatural de Dios The supernatural power of God es capaz is capaz able de interrumpir to interrupt el curso de algo. something that's going to move. Eso es un milagro. That's what a miracle is. Algo que de repente pasa en algo que estaba supuesto a suceder de una manera. Something that will suddenly happen that has to happen in another way. Eso es un milagro. That's what a miracle is. Cuando nosotros vemos en la Biblia, So when we look at our Bible, si usted desea lo puede anotar, you can write this down if you want. y si usted es escéptico, And if you're skeptic, investigue, investigate. porque siempre es bueno Because it's always good que lo que se dice desde aquí, that what we talk from here, usted lo escudriñe. you can just analyze it. Amén. Usted lo empiece a desboronar. Just don't start, like doing things with it. Yo les voy a contar de un milagro I'm going to tell you about a miracle que está en la Biblia. that's in the Bible. Pero si usted sabe de geografía, But if you know about geography, si usted sabe de física, if you know about physics, si usted sabe de matemáticas, if you know about math, usted no le va a encontrar sentido. maybe you won't find sense to this. Pero fue un milagro. But it was a miracle. Y Él es sobrenatural. And he's supernatural. Y yo no lo puedo cuestionar. And I can't question that. Josué So 10, Joshua 12 y 13. 10, 12 to 13. Josué 10, 12 Joshua y 13. 10, Dice, 12, 13. entonces Josué dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El sol se paró, The sun stopped. la luna se paró. The moon stopped. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Pero los matemáticos But the math y los físicos and the physics van a empezar a analizar. are going to start analyzing. Pero ¿cómo se puede parar el sol But how can the sun just stop si el sol no se mueve? if it doesn't move? El sol está ahí. The sun is just right there. Quienes se mueven son los planetas What moves is the planet alrededor del sol. around the sun. Y la luna se paró. And the moon stopped. Y nosotros sabemos And we know que la luna that the moon gira alrededor de la Tierra. goes around the earth. Ingeniero, Engineer, ¿verdad que no hay explicación? isn't it right? There's no explanation. Pero Él es un Dios sobrenatural. But we have a supernatural God. Yo no le puedo cuestionar. I can't question that. Yo no le puedo cuestionar. I can't question him. Pero un matemático o un físico, But a mathematician, alguien que usa el razonamiento But somebody who uses their en todo reason lo que ve, en todo lo que observa, in everything they see and that they observe, va a cuestionar a Dios en todo el tiempo. will question God in everything. Pero déjame decirte, But let me tell you, solamente el only poder natural de Dios The supernatural power of God puede darle libertad al cautivo. can give freedom to the captive. El escéptico The skeptic va a correr will run a tomar los libros de psicología, to take a psychological los libros de books, psiquiatría. psychiatric books, Cómo tratar con una persona depresiva. how to treat a depressive person. Pero el poder sobrenatural de Dios But the supernatural power of God puede libertar a esa persona. can deliver that person. No necesitas libros de psicología. We don't need a psychology No book. necesitas libros We don't need books para ejecutar to execute
Déjame ver qué dice la página 50, Let me cómo see. tratar con la hermana depresiva. Let me see what page 50 says. No, aquí no vamos a correr al libro, simplemente ponemos nuestras manos y oramos que todo espíritu de depresión, ansiedad se va en el nombre de Jesús de We're just Nazaret. gonna put Porque our la hands- palabra de Dios dice, Because the y word el of que God creyere says that who believes pondrá las manos sobre los will enfermos y lay sanará. their hands over them and they will be Echarán healed. fuera They will demonios. cast out demons, Depresión, ansiedad, es un depression, demonio. anxiety, Aunque allá afuera le quieran llamar enfermedad. even though they want to call it sickness. El psicólogo sabe aquí. Psychologist knows here. Pero tenemos autoridad. But we have authority. Amén. Amen. Ahora, con estos jóvenes, escúchenme bien. Just listen now. Los jóvenes que están aquí, escúchenme The bien. youth here. La pastora no está en contra de que ustedes vayan a estudiar. The pastor is not against that you go and study. Ante al contrario, In the contrary, yo los animo, I encourage yo you, los exhorto I exhort you a que ustedes vayan a estudiar. to go and study. Porque ¿cómo esos médicos van a saber de Cristo? Because how are the doctors going to know about Christ? ¿Cómo esos psicólogos, How are those ingenieros, psychologists, engineers, arquitectos architects van a saber de Cristo? are going to get to know Christ Si los jóvenes cristianos no estudian. if our Christian youth do not study? Ustedes tienen que meterse en ese medio You have to just go in through that para medium hacer influencia. to be influenced. Porque Dios nos ha llamado a hacer influencia. Because God has called us to be Dios influenced. nos ha llamado a tomar esta tierra, esta ciudad He has por la called fuerza. us to take up this Amen. land. Amen. Ahora lo importante de todo esto The important thing about all this es no poner tu cabeza y tu corazón en los libros. is not just putting your heart and your mind in the books. Tu cabeza quizás en los libros, Your head may be in the book, pero tu corazón but your heart solo para Él. only for Him. Amén. Amen. Gloria al Señor. ¿Cuántos Glory le to dan un God. fuerte aplauso al Señor? How many Aleluya. give the Lord a Porque hand? Él es digno de alabanza. Él es digno de gloria. He is worthy Él es of digno glory. de honra. He is worthy of Aleluya. honor. Bendito sea el Señor. Blessed be God. Ahora, yo les quiero decir una cosa. I want to tell you something Con el permiso de Ken, with the permission of Ken, que tú eres canadiense. because you're Canadian. Diferentes que estos son canadienses mezclados, los demás. Some are mixed Canadians. Pero Dios nos trajo de nuestros países But God brought us from our country a esta tierra, to this land, no a hacer dinero. not just to make money. Hello. Muchos creen que Dios nos trajo acá, Many people think God brought us que Dios here. nos trajo a Canadá God brought us to Canada a aguantar frío to just, have to deal with the cold y a hacer dinero. and to make money. No. No. Dios te sacó de tu país, God brought you from your country, de tu país de origen. from your original country. Dios te tomó de ese país God took you from that country usando circunstancias, using circumstances, usando problemas. using problems. O quizás tu familia quería tener un futuro mejor y vino para acá. Or maybe your family wanted a better future and that's why you came here. Pero Dios te trajo a este país But God brought you to this country para que tú ayudaras so that you would be a helping establecer el reino to establish the de kingdom Dios of aquí God en este país. in this country. Amén. Amen. Dios no nos ha traído aquí simplemente para poblar Canadá porque estaba muy desértico y vacío. God has not just brought us to populate Canada because it was deserted and empty. Dios nos trajo a establecer el reino de Dios y su justicia. God brought us to establish a kingdom of God and His righteousness. Muchas veces, Many times, cuando yo estaba soltera, when I was single, yo lloraba. I would cry. Solamente mi almohada On my pillow, era la que sabía todos mis dolores, my pillow would know all my pain, todos mis deseos. all my wishes. Yo decía, sí, yo estaba soltera. And I was single. Yo decía, ¿por qué yo dejé a mis amigos? Cuando And I esta said- joven piensa mucho en los amigos, You ¿no? know, I used to say, why did I leave my friends? I used to think a lot about my friends. Dejé mis amigas de la universidad. I left my university Dejé mis friends, compañeros de trabajo. my friends from work, Dejé mis hermanos de la iglesia. all my people from church. Y me ponía a pensar, yo aquí sola. And I'm going to be so Me lonely tengo que here. levantar tempranito cuando hace aquí frío. I want to have to get up early because then it's Y esos cold. trenes son tan helados. And those trains are so cold. Y lloraba. And I used to cry. Y luego Dios me regaló a mi esposo. And then God gave me my husband. Aleluya. Hallelujah.
Dios trajo a mi vida God el brought regalo to my más life maravilloso someone que marvelous se llama Roberto. who's called Roberto. Él es mi regalo. He's my gift. Él me ha aprendido a calmar. He has taught me to be calm. Amén. Amen. Y con él yo he aprendido And I have learned with him el plan, the plan, el diseño the design, y el propósito and the purpose que Dios tenía con mi vida. that God had with my life. Amén. Porque Dios solamente no me dio un esposo Because God didn't just give me a husband para que yo lo amara so that I could just love him, o para que le ayudara en el ministerio. or so that I could, be used to helping him in the ministry. Dios me dio un hombre de Dios God gave me a man of God para establecer el reino de Dios to establish the kingdom of aquí en God este país. right here in this country. Dios me podía haber dejado en I Ecuador, would have been left in Ecuador. porque en Ecuador yo era Zoila. In Ecuador, I was there, single, Soy la que predicaba, just preaching, soy la que ayudaba en el templo, just, helping in the temple, soy la que ayudaba con los jóvenes, helping with the youth, con los niños. with the children. Yo era una joven muy activa I was very active. y Dios me pudo haber dejado a mí And ahí, God could have left me there. pero a Dios le plació But God had this pleasure traerme a este país to bring me to this country y regalarme un esposo maravilloso and give me a marvelous husband para establecer el reino de Dios aquí en este país. to establish a kingdom of God in this country. No sé por cuánto tiempo, I don't know for how long. yo no lo sé, I don't know. solo Él sabe. Only He knows. Solo Él sabe los planes Only He knows the plan que tiene con nosotros. that He has with us. Pero si Él me quiere llevar a otro lugar, But if He wants to take me to another place, yo quiero estar dispuesta, I want to be willing, porque es Él because it's Him el que hace la obra who does the work a través de nosotros, through us, a través de nuestras manitas, through our hands, a través de nuestros cuerpos. through our body. Amén. Amen. Bien, vamos a seguir. We're going to continue. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar Now we start analyzing, y nosotros recordamos and we just remember todos aquellos mensajes all of these messages que el pastor ha dado a la the iglesia, pastor has given to the church. son mensajes These are messages que ha tratado de inyectarnos that He's been injecting in us. fe, Faith. que así como Dios Just as God hizo milagros did miracles en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, cuando por ejemplo Dios dividió ciudades trayendo diferentes idiomas cuando la Torre de Babel, when God divided the cities, in that story of the Tower of Babel, mensajes como cuando Dios destruyó Sodoma y when Gomorra, He destroyed Sodom and Gomorrah, cuando hizo arder la zarza en medio del desierto. when He lit up the fire in the middle of the desert. Todos esos son milagros. All of these are miracles. Y el Señor And God ha estado usando a mi esposo has been using my husband para inyectar fe, to inject faith para que nuestros ojos puedan ver so that our eyes can see los milagros these miracles que Dios hizo antiguamente. that God did in the Old Testament. Yo les puedo mencionar muchos milagros del Antiguo I can Testamento. tell you about many miracles in the Old Testament. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, When God opened up the Red Sea, cuando Dios hizo caer maná del cielo, when He had the manna from heaven, cuando Dios destruyó a los filisteos when con He una destroyed tormenta, the Philistines with a storm, cuando Dios hizo flotar un hacha, when He made this tool Amén. float, cuando Dios derribó los muros de Jericó. when He made the Jericho walls come down. Y cuando yo estudiaba esto, And when I was studying all this, ¿cuántos son guatemaltecos aquí? Yeah. Dios me dio la oportunidad de ir a Guatemala God gave me the opportunity to go to Guatemala. y pude ir a Ciudad Antigua, a la Antigua. I went to Ciudad Antigua. Y en Antigua, In Antigua, ellos construían los templos they used to construct these temples con unos como con muros, like with walls. pero qué anchos. They were very wide. Y estudiando la palabra, And studying the Bible, dice que los muros de Jericó it says that the walls of Jericho, eran tan anchos they were so wide, que la gente podía hacer casas en esos muros. people could actually construct houses on those walls. Amén. Y yo me imagino, porque yo vi con mis ojos los muros que había en Antigua. Because I saw the walls that we had in Antigua. Y yo dije entre mí, wow, o sea, si esos muros son anchos, nadie los puede derribar. And I said, if those walls are wide, nobody can destroy them.
Pero imagínense que el pueblo de Jericó, But Dios imagine les the dio una people orden of Jericho. God gave them an order que dieran 7 to go vueltas round 7 times, y que esos muros and that those walls iban a caer. would come down. Eso fue un milagro. That was a miracle. Y muchas veces Dios te dice, haz algo, And many times God says, Ve do y haz something. algo. Go and do something. pon tus manos. Put your hands Y no lo on. queremos hacer. And we don't want to do it. Cuando Dios te dice, hazlo, When God tells you something, Hazlo. do it. no te importa cuán ancho sea el muro. It doesn't matter how wide the Él lo va wall a is. derribar. He's going to make it fall. Amén. Amen. Milagros como usar el vientre de Sara Miracles like using the womb of Sarah a los 100 años. when she was 100. A veces nos reímos cuando nuestros esposos a veces bromean que quieren otro bebé, ¿verdad? Sometimes we joke around, our husband wants another baby, Yo right? siempre le digo a mi esposo, para que ocurra un milagro, And I say to my husband, for a miracle to occur, tiene que haber fe. there has to be faith. Y yo ya no tengo fe en eso. And I don't have faith in that anymore. Pero sí, para que ocurra un milagro hay que tener fe. But for a miracle to occur, there has to be faith. Bueno, y si les puedo seguir hablando de los milagros del Antiguo I can Testamento, talk about miracles of the Old Testament. y si nos podemos a pensar, And if we start thinking, uno se puede decir, wow. and we say, wow, Cuando Daniel en el foso de los when leones, Daniel in the lion's den, es que no me cabe en la cabeza que el león se puso quizás a lamerlo. just can't, I understand that the lion was just licking on him. Ya se lo hubiera comido, ¿verdad? He Sabemos must que have- los leones son hambrientos. You know, the lions are hungry. O Sadrach, Mesach y Abednego cuando estuvieron en el horno de fuego. When they were in the oven of Si cuando fire, nos quemamos la puntita del dedo, nosotras las mujeres en la cocina, ay, cómo duele. when we burn ourselves, Pero it's ellos like so nada, ni hurtful. sus ropas, nada. But nothing burnt them. Y en el Nuevo Testamento, And in the New Testament, muchas maravillas, many marvelous things, prodigios y milagros, prodigals and wonders de los que ya nos ha estado hablando el pastor. of what we have been receiving from our pastor. Como cuando resucitó a Lázaro. Like when Lazarus was lifted up from the dead. Ese ya era un muerto de días. He was a dead person of days. Le dijo, Lázaro, ven fuera. He said, Lazarus, come out. Y él salió. And he came out. Fue un milagro. It was a miracle. Él ha hablado también del ciego del estanque. He talked about the ¿Se blind acuerdan? man. Él también ha estado hablando de la mujer encorvada, And he talked about this woman who had her body turned up, etcétera, etcétera. etc. Y hemos estado hablando And he has been talking de milagros. of miracles. Pero sin embargo, But in spite of this, el milagro más grande the greatest miracle que nosotros hemos podido ver that we could have seen a través de la palabra through the word es la muerte de Jesucristo. is the death of Jesus. Amén. Él dio su vida en la cruz He gave the life on the cross, y él descendió al infierno and he went down to hell, y él le arrebató a Satanás and he took from Satan las llaves de la the muerte keys of death y del Hades. and Hades, Y su cuerpo, and his body que ya estaba muerto, that was already dead fue levantado was de entre los lifted muertos. up from the Y dead, él resucitó, aleluya. And he Y él está resurrected. sentado a la diestra del Padre And he's sitting para by que the tú Father. y yo hoy So that podamos you- disfrutar de los regalos. and I can just enjoy the gifts. Amén. Amen. Si nosotros seguimos leyendo la Biblia, If we continue reading the Bible, luego dice en Hechos 1:8 then it says in Acts 1:8, que los apóstoles estaban unánimes the juntos disciples were jointly together, y que ellos recibieron poder and that they received power, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. and the Holy Spirit came upon Y them. dice que después de eso, And it says that after that, ellos le hablaban a miles, they were talking to thousands, a miles de gente, to thousands of people, y ellos también sanaban, and they were also healing. que solo caminaban They were just walking, y que la sombra and the shadow sanaba. would heal. Aleluya. Y eran los apóstoles. And they were the disciples. Eso fue el libro de los Hechos. That was in the book of Acts. Tú y yo You and I vamos a continuar ese libro. are going to continue that book. Tú y yo You somos and I. hacedores de historia. We are creators of history. Vamos a continuar. We're going to continue. Vamos a hacer historia. We're going to make history. Vamos a hacer historia. We're going to make history. Que la gente allá unos cientos de años So the people there in hundreds of years
diga, oh, allá había un hermano que se llamaba Gustavo They will say, oh, I knew a brother called Gustavo, y él ponía sus manos sobre los enfermos and he would lay hands on the sick, y eran sanados. and they were healed. Allá había un hermano que se llamaba Luis There was a man called Luis, y él ponía sus manos and sobre los he enfermos would lay hands on the sick, y eran sanados. and they were healed. Amén. Amen. Nosotros vamos a hacer historia We're going to make history porque Dios nos ha dado regalos. because God has given us gifts. Amén. Amen. Pero lamentablemente, But sadly, ¿qué está pasando con la generación de hoy? what is happening with today's generation? Desafortunadamente, Unfortunately, dice la Biblia the Bible says que la mucha palabra that too many words mata el espíritu. will kill the spirit. Y les vuelvo a decir que estudiar no es malo. And I'm telling you, the studying is not bad. Y mucho menos estudiar la palabra no es malo, es And excelente. of course, it's great to study the Word of God. Pero la doctrina, But the doctrine, corrientes doctrinales, current doctrines, matan el espíritu. can kill the spirit. Y no nos dejan ver más allá And it doesn't help us look further del poder sobrenatural de Dios. of the supernatural power of God. Y Dios quiere que tú te llenes de la palabra. And God wants you to stick to the Word. Dios quiere que tú uses la palabra. He wants you to use the Word. Dios quiere que tú vivas la He wants you palabra. to live the Word. Pero Dios quiere también But also God wants que tú te camines en fe, que tú te that you muevas en fe, walk and move in faith, guiado por el Espíritu de Dios. guided by the Holy Spirit of Porque God. muchas veces Because many en la times palabra in the Word, no te va a decir hazlo así o hazlo allá. it will not tell you do it this way or the other. Nosotros nos tenemos que mover también por instinto, por revelación. We have to move through revelation and Si instinct. Dios te dice, ve y If God háblale a esta says- hermana por esto, de esto, de esto. Move, talk to this sister Toma about coraje, this. Take courage, toma valentía take boldness, y deja que Dios te use. and let God use you. El diablo The devil hoy en día today, quiere apagar he wants to put down lo sobrenatural all the supernatural en nosotros los creyentes in us, the believers, de diferentes maneras. in many ways. Y uno de esos medios And one of those ways que él usa that he uses para apagar lo sobrenatural to put down in a way the supernatural es la ignorancia. is the ignorance. Dice la palabra del Señor The Word of God says en Isaías 5:13, in Isaiah 5:13, mi pueblo pereció, my people perish por falta de conocimiento. for lack of knowledge. Amén. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de la palabra. So we have to be filled with the Word. Tenemos que aprender We have to learn qué es lo que Dios quiere. what is it that God wants. Mire, si Dios te quiere usar en sanidades, See, if God wants to use you in healing, yo hablaba esto con mi esposo. I'm going to talk like my husband. Si Dios nos quiere usar en sanidades, If He wants to use you in healing, estudiemos el cuerpo humano. let's study the human body. Si Dios te revela If God reveals to you que hay una unción that there's an anointing para sanar huesos, to heal bones, entonces ¿cuáles son los derivados de todas las enfermedades de los huesos? so what is coming out of the sicknesses of all these bones? Reumatismo, Rheumatism, artritis, arthritis, osteoartritis, osteoporosis, etcétera, etcétera, etcétera. etc. A veces, si usted, por ejemplo, Dios le va a usar para sanar gente y Dios le dice, ora por este hermano por el riñón, y usted le va a poner la mano acá. Acá no está el riñón. God asks you to, heal a kidney, and then maybe you put the hand in the wrong place. That's not where the kidney is. Los riñones están acá atrás. The kidney's on the back. So, el pueblo perece por falta de So conocimiento. people perish because of lack of knowledge. Tenemos que informarnos. We have to be informed. Muchas veces el pueblo cristiano Many times the Christian people es el más ignorante, are the most ignorant one porque nos creemos todo lo que nos dice. because we believe everything we're told. Somos como ovejas llevadas al matadero. We're like the lamb taken to the Que le dice, killing sí, zone. vaya por aquí. We just go like that. Infórmese, Get informed. lea, Read. escudriñe, Just analyze. no sea ignorante. Don't be ignorant. Ignorante es alguien que no sabe, no me vayan Someone- a tomar como un insulto. ¿verdad? Ignorant is someone who doesn't know. Don't take it as an insult. Yo no quiero insultar aquí a nadie.
I don't want to insult anyone here. Pero el que desconoce algo But somebody who doesn't es know un something ignorante en la materia, is ¿cierto? ignorant in the material thing. Ahora, ¿qué otra cosa el enemigo está usando What para que else? nosotros no creamos en lo What sobrenatural? else is the enemy using so that we won't believe in the supernatural? La mala teología. The bad theology. Muchas veces hay gente que te dice, Many times there's people who say, uy, esa gente de Ciudad de oh, Avivamiento those people of City of Revival que están ahí ministrando a la gente sanidad. who are ministering healing. Uy, con esos ni se junte. Oh, don't even join those people. Pero ese que te dice que no te juntes con But nosotros that person who says do not join them no ha leído la Biblia. has not read the Bible. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Él llevó en su cuerpo toda that enfermedad he took in his body all para que tú sickness y yo hoy so that you podamos and ser I sanos. can be healed. La Biblia también dice The Bible also says que pondríamos nuestras manos sobre los that enfermos we y will lay serían hands sanados. over the sick and they be healed. La Biblia también dice, The Bible says si hay alguien enfermo, if there's someone sick, llama al anciano y únjale con aceite y el enfermo sanará. anoint him with the oil and bring the elder and the sick will be healed. Uy, ¿qué es eso de sobrenatural? What is this thing about supernatural? ¿Qué es eso de sobrenatural? What is this thing about supernatural? Uy, suena como spooky. This is like spooky. Pues Dios es un Dios sobrenatural. Well, God is a supernatural God. Analicemos la Let's just palabra. analyze the No word. escuchemos el que te dice, hoy no vaya. No, ¿por qué? Porque son egoístas y no quieren que tú tengas una experiencia personal con Dios. Don't listen to those who say don't go because they Amen. don't want you to have a personal encounter with God. ¿Qué otra cosa está cortando que nosotros tengamos una experiencia con lo sobrenatural? Which other El thing humanismo. is here that is stopping us from having this supernatural thing? El humanismo. It's humanism. El humanismo es un conjunto de corrientes filosóficas It's a joint thing of current philosophical theories que colocan al hombre that just place men y lo sitúan and it just locates them en una alta estima. in a very high self-esteem. Entonces, no, es que el hombre sin Dios no está bien. So no, God, people without God, they're okay. No, we don't need God. We're No fine. necesitamos a Dios, estamos bien. Y creen que el hombre todo lo puede hacer. And they think man can do everything. Yo no puedo hacer nada sin mi Dios. I cannot do anything without God. Porque desde el simple hecho cada mañana, Because every single morning, cuando yo abro mis ojos, when I open up my eyes, desde ese mismo momento since that moment, empieza mi dependencia con mi Señor. I start depending on God. Pero ni aún en mis sueños también yo dependo de Él. Even in my dreams, I depend on Him. Yo necesito a mi Dios conmigo todo el tiempo. I need God with me all the time. Yo no sé cómo el hombre puede ser independiente de Dios. I don't understand how men can be independent from God. Y eso es lo que el humanismo quiere And that's what- sembrarle al hombre. Humanism wants to accustom people, Lo que venimos del mono. or that we come from the monkey. I'm sorry, pero yo no vengo del mono. I'm sorry, but I don't come from a Yo no monkey. tengo cola, I don't have a tail, ni como tanta banana. or I don't have to eat so much banana. Si usted quiere creer ese cuento, If you want to believe that story, créaselo usted. you believe it. Pero yo tengo un Padre poderoso But I have a powerful que hizo Father los cielos y la who tierra. made the earths and the heavens. Otra que quiere apartarnos de lo sobrenatural Something es el else? espíritu de Jezabel Something else that takes us away from the supernatural is the spirit of Jezebel, o un espíritu de brujería. or a spirit of witchcraft. El apóstol Pablo, Apostle Paul, hablándole a los Gálatas, speaking to the Galatas, les dice, Gálatas insensatos, he says, you're insensitive. ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Who are you to not obey the truth? Pablo usó aquí la palabra fascinar, Paul used the word fascination, que literalmente significa brujería. which literally means witchcraft. Y la brujería And witchcraft, trata de cautivar, it intends to captivate, trata de captar to captivate la mente del hombre the mind of the man, para que se rebele en contra de la luz, so that it will be revealed against the light, para que se rebele en contra de Dios. so that it will go against God. Y eso es lo que está también impidiendo That's what is stopping us que lo sobrenatural. to go in the supernatural. Y por último, And lastly, lo que está impidiendo que lo sobrenatural se manifieste en nuestras vidas what is stopping the supernatural to manifest within our life es la mente carnal. is the flesh mind.
Quiero aclarar que ser una persona inteligente I want to clarify that being an intelligent person o una persona de intelecto brillante or a person with a brilliant intellect no es malo, is not bad. es bueno. It's very good. Pero que tu mente brillante But that your brilliant mind y tu intelecto and that your intellect sea sometido bajo el Espíritu will be Santo. submitted to the Holy Porque Spirit. si no se convierte en una mente carnal. Because then it becomes a flesh mind. Amén. La mente carnal, The flesh mind, por naturaleza, through nature, es anticristo. is against Christ. Amén. Mire, cuando usted vea algo When you see something que usted no that you entiende, do not understand, no juzgue. don't judge. Simple y sencillamente, Simply, póngase su mano en la cabeza just put your hand on your head y ordénele a sus and just pensamientos order your thoughts que se sujeten a la obediencia de to Cristo submit yourself to the obedience of y que Christ. su mente And that your mind piense como piensa Cristo. will think like Christ would think. La palabra dice The word que says llevemos that cautivo we should take captive todos nuestros pensamientos all our thoughts a la obediencia de to the Cristo. obedience of Christ. Amén. Si no entendemos algo, If we do not understand something, no critiquemos. let's not criticize. Más bien pidámosle a Dios Let's just ask God que nos ayude, that He will help us. porque Él se quiere mover en lo sobrenatural en Because esta iglesia. He wants to move in the supernatural of our church. Porque Dios nos ha llamado Because God has called a us ser hacedores de historia to be history makers en esta ciudad. in this city. No te trajo de He Sudamérica, did not bring you from South America. no te trajo de He did Centroamérica, not bring you from Central o de America or Norteamérica, from North America o de Europa, or from o de Europe donde Dios te haya or from traído, where God brought you para que tú estés sentadito, so that you will just be sitting down. te veas tan lindo Just look beautiful. y te ves todo el tiempo estés sentadito ahí calentando la banca. That you just be heating up that chair. Dios te ha llamado God has called you para que tú cambies la historia. so that you will be a history esta maker ciudad. of this city. Amén. Amen. Gloria a Dios. Denle un fuerte He descubierto quién soy en ti. Tu amor me ha dado las ganas de vivir. Yo quiero más de